Hola chicos, ¿cuántos estamos? 25. Acuérdense que cualquier duda que tienen me pueden escribir en el chat y voy a tratar de ir contestando lo que veamos. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, con mucha tarea. Con mucha tarea. ¿Ya? Pero apenas es la primera semana, ¿no? ¿Ya están sufriendo por las tareas? Sí, dejan mucha. Así es esta. Es una situación complicada porque por un lado está que no queremos simplemente darles los videos y, o sea, como que es complicado evaluar en dónde ponemos el límite entre dar solo la clase y ¿dónde está el chat aquí? Ahí está. Entre dar solo la clase y dejarlos que aprendan por su cuenta. En teoría deberíamos de estarlos dejando que sean los maestros de su propio aprendizaje o algo así. Pero es complicado porque pues para cada cosa tienen que leer muchísimo y que hacer un chorro de tarea y hacer cosas así. A lo mejor es un buen momento para que valoren lo que hacen sus profes. Imagínense que cada cosa que les dejan de tarea la tuvieron que haber leído para poder darles la clase. Entonces, vamos a comenzar con lo de hoy. La parte de hoy es una cosa medio hippie, medio... no sé cómo explicarlo. No es una clase como tal. Y la razón de eso es porque obviamente no han leído la práctica. Entonces, si se fijan ustedes en la página, déjenme ver, les voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí la están viendo, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Ven mi mouse? Sí. Sí, profe. Bueno, si ya se metieron a ver la página que tenemos, voy a quitar esta de Leslie que dice que no ha dormido para que no balconearla, aunque ya lo vieron todos. Ya está disponible la semana 2. Si entran a la semana 2 van a ver cuáles son los objetivos de la semana. Y aquí están los objetivos y hay una guía de estudio de las actividades que tienen que hacer. Una serie de recursos. Este es un capítulo de Learninger que les va a ayudar con esta semana y la que viene. Pero para las actividades de esta semana pueden usar las mismas ligas que les di en la clase anterior, que serían las de la semana 1. Hay un video de reforzamiento para las cosas que se supone que ya leyeron hasta ahora. Un par de foros. En el foro de la semana 2 tienen que hacer otra vez contestar un par de preguntas. La primera es explicar con sus palabras, con una analogía, cuál es el dogma central de la biología molecular o a qué se refiere, y explicar la diferencia entre gen y genoma. Siempre así. Acuérdense que esta parte, este tipo de foros, que son los de explícaselo a tu familia, son evaluados. Entonces los vamos leyendo, vamos asignando una calificación y eso va a contar para su calificación final. Y por lo general tienen una fecha límite para poder postear. Entonces vean aquí, tienen que contestar estas dos preguntas antes del jueves a las 5, que sería a la hora de que acaba su clase. Si vuelvo a la semana 2, ya van a encontrar aquí cuáles son las actividades de evaluación de esta semana. Y esta va a ser otro pequeño examen, pero el examen está abierto, igual que el de la semana anterior, de lunes para martes. O sea, el próximo lunes 14 se abre cuando empiece el día y termina el martes 15 de septiembre a las 3 de la tarde. Para ese entonces ustedes tienen que haber contestado esto, que me sirve para evaluar su aprendizaje de la semana 2. La práctica de esta semana es esta.
Entonces, si ustedes le dan clic aquí, les debe de abrir una segunda pantalla en donde viene la descripción de qué es lo que tenemos que hacer. Para esta semana. Tiene una pequeña introducción, cuáles son los objetivos, algunos videos que sería bueno que vean y el protocolo que tienen que seguir. Finalmente, cuál va a ser el reporte de la práctica y cómo tienen que entregar su reporte. Hay un pequeño cuestionario también que tiene que ser incluido en el reporte y que tiene que estar contestado. Todo esto es por equipo. ¿Ok? Como lo estoy dando a la práctica hoy, lo mejor que pueden hacer ustedes, y como estamos más o menos a la par entre laboratorio y teoría, yo lo que haría si estuviera en su lugar sería tratar de seguir las actividades de la semana y llegando el jueves o el viernes a hacer la práctica. La práctica, aunque es por equipo, o sea, el reporte es por equipo, pero la práctica es individual. Entonces, lo que tienen que hacer es descargar las instrucciones de la práctica, hacer su propia extracción de DNA y tomen una foto de lo que obtienen, se lo mandan a quien sea de su equipo que va a cargar la práctica y la cargan. La siguiente semana en la sección de laboratorio va a haber una cosa como esta. Esta es una de las secciones de tarea. En este caso, o sea, para esta semana, que es la semana 2, lo que ustedes tendrían que entregarme es el avance del proyecto de investigación que se supone que ya empezaron a trabajar durante la semana. Entonces ustedes le pican allí, entran y ahorita lo estoy viendo como profesor, pero a ustedes les va a salir una cosa distinta en el que va a decir carga tu archivo aquí, cargan el archivo y eso es lo que ustedes me mandan. Es importante esto. El archivo tiene que estar en PDF y no pesar más de 5 megabytes o no los va a dejar cargar el archivo. Y esto también es importante. Como se supone que esa tarea es de la semana pasada, está abierta hasta mañana a la hora que empiece la clase, que sería hasta mañana a las 15 horas. Aquí tengo un error de... ¿Ok? Entonces, la práctica es muy simple. Este es un esquema que hizo Sarai de cómo se hace la práctica. Y básicamente de lo que se trata es de preparar un buffer de lisis, un buffer que sea capaz de romper las membranas celulares. Y prácticamente toda la práctica está basada en las características físico-químicas que para ahora personas que ya llevaron biología o bioquímica deberían de tener algo de intuición al respecto. Entonces, básicamente el buffer de lisis es detergente y sal. Y lo que hace es que si las membranas de las células están formadas de fosfolípidos, el detergente disuelve el fosfolípido. Una vez, entonces, lo que están haciendo aquí es preparar una solución de lisis, o sea, una solución que es capaz de romper las células. Van a tomar un material biológico, en este caso, por ejemplo, está pintado aquí como fresas, pero en el protocolo dice que pueden extraer el DNA a partir de su propia saliva, y viene como tendrían que hacer esa parte. Y luego mezclan el material biológico junto con el buffer de lisis. Una vez que está todo esto bien machacadito, hay que filtrarlo para deshacernos de los restos celulares. Y luego, aprovechando una característica del DNA, que es su polaridad, hacemos que salga de la solución. En esta parte de aquí está en solución acuosa, pero cuando uno le pone un poquito de alcohol, la polaridad de la solución cambia. Y entonces el DNA sale de solución y se precipita. En este paso es súper importante que cuando hagan la adición del alcohol a la mezcla de lisis o a la solución de lisis, lo hagan por la pared del vaso para que no se mezclen y no haga como turbulencia aquí, sino que genere una especie de dos fases. Si lo agregan de golpe, sí pueden obtener la precipitación del DNA, pero se fragmenta demasiado para que puedan tomarlo. Si lo hacen con cuidadito, de manera que se lo pongan poco a poco y se formen dos fases aquí, de repente van a ver cómo el DNA empieza a aparecer en la interfaz entre las dos soluciones. Entonces, esos son los consejos básicos para realizar la práctica. ¿Qué más? La idea de que les explique de manera más o menos somera es que ustedes también estudien un poco y entiendan qué es lo que se supone que tenemos que ver. Y todavía el lunes que entra, que tendríamos nuestra sesión de laboratorio, podrían preguntarme algunos detalles al respecto porque todavía tienen ese día para cargar su práctica hasta el día siguiente.
La idea de esto es que aunque parece una cosa muy simple, de hecho este experimento lo sacamos de una serie de actividades del día de DNA que están ideadas para niños de primaria, secundaria. La idea de esto es que no lo dejen allí en que solo sigo el protocolo, sino en que estén entendiendo qué es lo que están haciendo. La diferencia entre la gente que está en la universidad y la gente que está en la prepa o en algún en nivel de educación más bajo que la universidad es que ustedes tienen que entender no solo qué hacen, sino por qué lo hacen. Y la idea de la práctica es precisamente esa, que cuando lo estén haciendo, o más bien, la idea de todo esto es que cuando lo estén haciendo, sean conscientes de qué es lo que están haciendo. ¿Sale? Sarai les incluyó en la práctica un link para un laboratorio virtual. Las preguntas que vienen al final de la práctica están basadas en parte en lo que hacen en el laboratorio virtual. Todo el laboratorio virtual está en inglés, pero es relativamente fácil de entender. Son fragmentos cortos, entonces traten de hacerlo. Si necesitan repetir la actividad, repítanla. Probablemente varias de las cosas que hacen aquí y que podrían tener alguna dificultad para entender estén explicadas en el laboratorio virtual de extracción de DNA. Entonces, échenle ganas con eso. Organícense para que todos los del equipo participen en las respuestas al cuestionario que viene al final de la práctica, que es lo que tendrían que entregar la siguiente semana. Por otro lado, quería comentarles esto. Tenemos ya la lista de los equipos. El equipo integrado por Acosta, Leslie, Vanessa, que es quien me escribe. Sí, Leslie, la práctica se entrega, el link para entregar la práctica se abre el siguiente lunes y se cierra el martes a las 3 de la tarde. ¿Sí? El equipo de Leslie Vanessa, Gabriel Aguilar, Diego Cano, Mitzi, Jessica Rangel, María Isabel y Nayeli Telles son el equipo 1. El equipo de Itzel Barrón, Sonia Blancas, Leonardo Espinosa, Samantha Jiménez, Héctor Mendoza, Ingrid Strop y Carla Velázquez son el equipo 2. El equipo de Mario Corzas, Magdalena García, María Hernández, Blanca Marín, Luis Alberto Osorio, Ramsés Mota y Velázquez Omar son el equipo 3. El equipo de Cabrera Bautista, Camarillo Ochoa, Garnica Torres, Miranda Ruiz, Mendiola Hurtado y López Santiago son el equipo 4. Y todos los demás no tengo registro de en qué equipo están y necesitan tener un registro porque su actividad se supone que se entrega mañana. A más tardar a las 3, al menos la primera parte de su actividad. Aquí también están los temas. Por ejemplo, el equipo 4 va a tratar de trabajar con eritropoyetina. El equipo 3 y el equipo 1, ambos escogieron lipasas. No hay problema en que ambos equipos tengan el mismo tema de investigación. El equipo 2 escogió celulasas. Ahora, una aclaración para los dos equipos que tienen lipasas. La idea de esto es que no, o sea, que el trabajo se realice entre los miembros del equipo. Entonces, una de las cosas que espero no ver mientras voy calificando esto es que sus trabajos sean exactamente iguales, los del equipo 1 y los del equipo 2. ¿Ok? Entonces, aparte de esto, plantea un reto más para el equipo, perdón, para el equipo 1 y el equipo 3. Plantea un reto más para el equipo 1 y el equipo 3, porque siempre que uno está leyendo las prácticas de laboratorio o los informes, uno tiene una cosa que en alguna teoría económica que le llaman el irrational behavior, tiende a poner como un punto de comparación entre dos cosas. Si no ha leído nada, probablemente la primera práctica que lee es como su punto base y a partir de ahí califica las demás como más alto, más bajo. ¿Me entienden? Entonces, eso es inevitable porque es una cosa que pasa con todos los humanos. El problema aquí es que no solo depende de cuál lea primero, sino que aparte tienen el mismo tema de investigación. Entonces, eso hace que en teoría deberían de esforzarse un poco más porque si estoy viendo el mismo tema
en dos equipos distintos y uno me entrega un trabajo lo suficientemente alto como para que el otro no se vea tan bien, es un problema para el otro equipo. ¿Ok? Entonces, sean conscientes de eso, únicamente. Ahora respondo. Sinaí, no, Hanaí Zamora. Hola, Hanaí. Ya nos conocemos desde hace tiempo. Te mandé Hola. el link hoy. ¿Tú estás suscrita a mi canal de YouTube? Hanaí. Sí, Ok. sí, Allí sí. hicimos la primera reunión y vienen algunos detalles para que entres esta vez a la nueva plataforma o al nuevo grupo que estamos haciendo para el curso. ¿De acuerdo? Entonces, entra allí y pues ve. O sea, ve las cosas que hemos avanzado. Hasta ahorita no ha habido ninguna evaluación. Hoy es la primera evaluación. Basado en que ya más o menos llevaste este curso, que tienes medio conocimientos, deberías de ser capaz de contestar el primer examen. ¿Sí? Lo único es que deberías de ver primero los videos. Hay un video que es el de MI para qué sirve, y probablemente si lo ves y ayudándote de lo que ya sabes, puedes contestar la evaluación. Entonces no olvides contestar la evaluación. Muchas gracias, profe. ¿Ok? ¿Quién más? ¿O qué más tenía que decirles? Pues creo que eso es todo. Más bien ahora tenemos, lo que tenía programado para hoy es que a lo mejor primero, las personas que no tienen equipo tienen que arreglar eso. No sé si no tienen equipo definitivamente este, o no está registrado en la página. Porque acuérdense que les dije que se metieran a el foro número 1, que sería semana 2, semana 1, que sería este foro. Y entonces hasta donde me quedé ya no había más equipos. Entonces, como no hay más equipos, no sé qué va a pasar con ustedes, pero acuérdense que la primera evaluación es mañana. ¿Ok? Entonces, tienen que hacer el esfuerzo de contactar con sus compañeros y hacer algo. Ok, Estefanía Díaz Lovera dice que ya tienen un equipo y que les falta mandar sus nombres. Dímelos de una vez y te lo pongo aquí. Díaz Lovera. A ver, espera un momentito, Andrea, déjame verte. Estefanía Díaz. Aquí estás. Entonces, el equipo 5 es el de Stephanie y es, Sí. ¿qué? Somatotropina. ¿Quién está en tu equipo? Está Ivette Saday, San Luis Altamirano. Ok. Ujú. Está Islas Juárez Alexia. Y espere, deje pregunto los otros nombres. Ujú. Ok, Profesor, el entonces, siguiente de ese equipo es Martínez Luciano José Martínez. Manuel. Ok. Y... Ay, no veo los nombres. Me parece que nos falta uno, pero no veo su nombre. Ah, sí, es el último. Lozano. Lozano Hernández, sí. Ok. Y entonces, Andrea López dice que está en Interleucina 2. Serías el equipo 6, Andrea. Sí, estoy yo y está Reyes García Alicia, me parece. Reyes García. Equipo 6. Ok.
De todos estos que están aquí, tengo algunas dudas de este. O sea, tengo dudas de que vaya del todo a dar señales de vida. Y este, porque no me han contestado nada, no se han manifestado. Entonces, los voy a sacar aquí. Aquí. Esteban Colín ya tiene calificación de laboratorio, entonces no va a participar tampoco en el laboratorio. Y solo me quedan 2 personas. Ramos Amaro Maite y Sí, Ramos Nava Guadalupe es del equipo 5 también. Ok. Y Ramos Amaro Maite no está por aquí. La voy a asignar al equipo 6. ¿De acuerdo? Les mando su correo a los del equipo 6 para que estén enterados. A Andrea te mando el correo de Ramos Amaro Maite para que la contactes. Y Profesor. si no te Sí, contesta, pues ya tendrán que ser nada más ustedes dos. Por un vale, lado es sí, más trabajo, por otro lado es más fácil ponerse de acuerdo. vale, muchas Tiene gracias. ventajas y desventajas. ¿Sale? Entonces, ya está definido lo de los equipos. Acuérdense que mañana tienen que entregar su avance. Hanaí, faltas, ¿verdad, Hanaí? Sí, profe, no tengo equipo. Ok, no estás en la lista tampoco. ¿Te puedo asignar el equipo 6? Sí, no tengo problema. O sea, los únicos que me quedan con espacio son el 6 y el 5. ¿Ya conoces a alguien de ellos? No, a ninguno. ¿Quién es Olvera Moreno Daniel? ¿Lo conoce? Soy yo, profesor. ¿Con quién estás? Olvera. Aún no tengo equipo, profesor. Pero ya adelanté parte del trabajo. Lo estoy haciendo de beta interferón. ¿Qué quieres hacer? ¿Mande? ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres unir a un equipo o quieres trabajarlo? No, pero es que no puedo trabajar solo. Me tengo que unir a alguno. Entonces, al que me pueda unir está bien. A ver, equipo 5, este es 6. Ok. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere unir? ¿Quién quiere quedárselo? ¿El equipo 5 o el equipo 6? Todavía cabe uno en el equipo Pues si 5. quiere, puede trabajar con nosotros. ¿Quién Somos eres? del equipo 5. Equipo 5. ¿Estás de acuerdo, Olvera, con somatotropina? Sí, está bien. Al rato te adjunto bien, Hanay. Ok, entonces, ¿a Quetzali si estás allí? No he Sí, hola, recibido, perdón. hola Quetzali, no he recibido nada de ti. Ni siquiera te había visto en el grupo de, o sea, ni siquiera te he visto en Virtualme. Es que tuve un problema con mi computadora, entonces apenas se resolvió, apenas me la entregaron hoy.
Ok. Entonces, pues nos falta a Quetzali. Parece ser que sí dio señales de vida después de todo. ¿Qué les parece que como algunos de los equipos están apenas terminando de integrarse, les voy a expandir un poco el tiempo de entrega de la primera práctica? ¿Ok? Hasta el jueves. A las 3. Gracias, profe. ¿De acuerdo, niños? Sí, profesor. Lo voy a hacer de una vez porque si no se me va a olvidar. También mi computadora se descompuso y estoy en una prestada y me cuesta trabajo hacer cosas. Como que te tardas más de que no es tu propia máquina. Entonces mañana es 8, ¿no? Sería el 10 de septiembre a las 3 de la tarde. Y ya está. Tienen hasta ese día para subir su primer avance. Pues ya, eso es todo por ahora. Puedo ir avanzando con lo que pasaba. En realidad lo va a calificar esta Sarai, lo de los borradores. Pregunta a Leslie Vanessa que si se pueden mandar los borradores o se va a valorar hasta el jueves. Una cosa quiero que tengan clara, o sea, entre más avanzado esté el trabajo que me manden, es mejor para ustedes porque puedo decirles como por dónde tienen que ir buscando. La calificación de las entregas semanales del proyecto cuentan para saber que van cumpliendo, pero, o sea, sí va a contar para su proyecto final, pero no se preocupen si hay algo que está mal. O sea, si hay algo que está mal, todavía tienen tiempo de corregir. ¿Ok? Eso no es permiso para que entreguen cosas que me dé flojera o que me hagan enojar nomás de leerlas. Pero, o sea, si ya tienes tu borrador y crees que así está bien, pues ya lo puedes subir desde ahora, Leslie. Aquí, ¿cómo me puedo comunicar con el equipo de somatotropina? Al rato subo si quieres la lista. No sé si ustedes se pueden mandar mensajes entre ustedes. Y si no, ahorita les mando un correo al equipo 5 y al equipo 6. Alexia. Ya, profe, ahorita lo agregamos al grupo, gracias. Perfecto. De hecho, tienen un WhatsApp, ¿no? Podrían allí comunicarse y ponerse y hacer un grupo aparte. Entonces, pues eso es todo lo que yo tenía que decirles por ahora. Obviamente tienen que hacer su examen de mañana. Les puse un video que reciclé del curso anterior, en el que empiezo a platicar de algunas de las cosas que ya deberían de saber para ahora y de las cosas que se supone que vieron la semana pasada. Entonces, véanlo. Prácticamente es la clase. Y no sé qué más quieran compartir. A lo mejor quieren platicarme un poco de qué han investigado de sus proteínas. O a lo mejor quieren que entre y vea qué han contestado en su foro de la semana 1. Yo tengo una duda, profe. ¿Quién eres? Mitzi. Mitzi. ¿Cómo estás? Sí. El tri pasado, cuando usted respondía en lo de explícaselo a tu familia, como que se superponía todo lo que usted ponía, o sea, no se veía tan claro de que para esta vez podría poner como el nombre al principio y algún espacio y ya como que su retroalimentación o su respuesta. ¿Cómo? Es que, por ejemplo, cuando usted responde, solo llegan o sea,
se van como amontonando arriba. Entonces, a sus respuestas sería la respuesta a mi pregunta o a lo que yo había puesto. Entonces, no sé si podría poner primero como el nombre de a quién le está respondiendo. No sé si es cosa mía o es cosa de la configuración de tu página. ¿Tú puedes hacer eso? Porque, por ejemplo, según yo, si respondo a alguien, vamos a responderle a alguien. ¿Te parece? Sí. Si quieren, vemos los foros. Porque me parece que Sarai no ha tenido tiempo de revisarlos. Y entonces una de las cosas que podríamos hacer pues, es echarle un ojo y les voy contestando directamente lo que opino de sus respuestas. La parte mala es que todos nos enteramos de que hay allí. No me acuerdo cuál era primero. Yo creo que este. Ok. Dice, explica como si se lo explicaras a alguien de tu familia, sin conocimientos de biología, cuál es la relación entre el ADN y los organismos vivos. ¿Cómo es posible que el ADN, que todos los organismos comparten la misma estructura química y composición, pueden hacer organismos tan diversos? Y entonces la primera respuesta dice, la relación entre el DNA y los organismos es que el DNA es como una especie de instructivo para que se puedan formar. Por ejemplo, las necesidades de cada animal son muy distintas una de otra. Cada una requiere de algo muy particular para poder sobrevivir. No es lo mismo lo que necesita un ajolote aquí en el Valle de México que lo que necesita un oso polar en los climas tan intensos de la Antártida en cuanto a comida y resistencia a temperaturas. Es ahí donde entra el DNA dando las instrucciones sobre cómo debe formarse cada ser para poder vivir en donde están, acento. Y es por eso que todas las especies son diferentes entre sí, incluso si son de la misma raza. Ok, aquí por ejemplo, lo que yo le contestaría, ve que cuando le pico, me sale y mi respuesta se supone que está anidada con la persona que contestó eso. Entonces yo aquí le pongo, ok, el DNA tiene instrucciones para hacer cada organismo distinto. ¿Qué es distinto entre el DNA del ajolote y el DNA del oso polar? Y entonces, por ejemplo, aquí le pongo eso y lo envío al foro. Y entonces, según yo, si te fijas, se supone que la respuesta está anidada directamente después de quién le contesté. Pero si quieres, puedo poner aquí la respuesta. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente. ¿Ok? Mitzi. Ok, O sea, se sí. supone que están, de hecho, fíjate que hay como una indentación. O sea, este está parejo con este, por ejemplo, porque Ajá. todas estas son respuesta a esta pregunta general. Pero, por ejemplo, aquí que yo contesté a él, si te fijas, está un poquito indentado respecto a esta. Sí. ¿Ya viste? Bueno, entonces voy a checar mi página a ver si es pues cómo lo tengo. Por ejemplo, aquí. Todas las células de una persona tienen el mismo DNA. El DNA contiene el código para crear y mantener todo el organismo. Se hacen organismos diversos porque en un ser humano existen solo 23 cromosomas, organelo que contiene material genético. Y en total dan 46. Esto quiere decir que 23 son de la madre y 23 del padre. Ok, entonces yo aquí lo que tengo que hacer es evaluar la respuesta que me están dando y primero saber si me están contestando lo que les estoy preguntando. ¿Ok? Entonces, primera, ¿todas las células de una persona tienen el mismo DNA, sí o no? Muchachos. No, ¿No? ¿En qué son diferentes? ¿Quién me contesta? yo, Itzel. Hola, Itzel. Yo digo que son diferentes porque pues es lo que nos define a cada uno, bueno, a cada individuo. ¿En qué son diferentes? ¿Están hechos En de la la misma cosa? decodificación, ¿La qué? en la decodificación,
¿A qué le llamas decodificación? Cuando transcribimos el ADN para cada persona. ¿Sigue siendo Itzel? ¿Perdón? ¿Sigue siendo Itzel? Sí, Pi. No. Yo- Aquí hay varias cosas mezcladas. ¿Quién iba a hablar? Perdón. Yo, Andrea. Hola, Andrea. Hola, bueno, Andrea, iba a ¿qué? decir que no puede ser el mismo porque en el cuerpo hay diferentes tipos de células, ¿no? Ajá, Y cada una de ellas realiza una función pues diferente. ajá. Entonces ahí está la diferencia, que cada célula o en cada célula se van a producir las proteínas para cumplir sus funciones. Entonces por eso son como diferentes. Ok. Pero, por ejemplo, tus células del cerebro y tus células del corazón son distintas. ¿Sí o no? Ujú. ¿Tienen la misma información genética? ¿Tienen el mismo DNA? O sea, obviamente no el mismo DNA, ¿no? Porque están en La misma diferentes... información, sí, ¿no? Porque, bueno, todas las células del cuerpo humano tienen su número de cromosomas y... ¿Qué las hace todo eso. diferentes entonces? Pues la función. Más bien yo siento que lo que haría diferente es la composición del ADN. Lo que nos diferencia es la forma en la que está construido y la forma en la que se van plegando para Plegando. así ir construyendo diferentes estructuras dentro del cuerpo humano. ¿Plegando qué? Las secuencias de ADN, al momento de que están leyendo la información Ajá, y transcribirla, ajá, estas se comienzan a plegar o a desenrollarse ajá. para que al momento de que esta información se va transportando, sea codificada y a su vez la información decodificada comienza a construir partes del sistema que tienen diferentes funciones como el cerebro, el corazón, el hígado, los pulmones. Pueden estar formados por la misma manera de ADN, pero las funciones serían distintas por la información contenida. Más o menos, pero no. Ok, pero este ejercicio me está permitiendo ver algunas cosas que antes no había notado. Primero, vamos a por partes. El primer enunciado aquí, todas las células de una persona tienen el mismo DNA. Eso es cierto. ¿Ok? Si estamos hablando solamente de un individuo, no importa de dónde le saquen ustedes DNA o dónde le extraigan DNA, si se lo sacan de la sangre, si se lo sacan del hígado, si se lo sacan del cerebro, si se lo sacan del corazón, es exactamente la misma información, porque es exactamente el mismo individuo. ¿Ok? Ahora, esta parte de aquí no me gusta. El ADN contiene el código para crear y mantener todo el organismo. En realidad, un código es una especie de equivalencia entre dos lenguajes. Una clave. ¿Me entienden? Entonces el DNA no es que tenga el código, aunque en muchos lugares o muchos videos van a encontrar como que tiene el código para ser una persona, o para ser un organismo, o para hacer algo, no está completamente bien aplicado el término. El código es una equivalencia entre dos cosas, es una clave. ¿Ok? Entonces el DNA lo que tiene es la información para construir a una persona, o un organismo, o lo que sea que estemos hablando. ¿Sí? Y esa información está escrita en clave, o sea, está codificada. Cuando yo quiero decodificarla, tengo que usar la clave para traducir un lenguaje que está escrito en nucleótidos a un lenguaje que está escrito en aminoácidos. Porque la mayor parte de las instrucciones que tiene el DNA, escritas o guardadas, sirven para hacer proteínas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces no es que contenga el código, sino tiene la información para hacer un organismo. ¿Hasta ahí vamos bien? La parte de abajo está totalmente desconectada del resto de las cosas. Y la pregunta en sí era si las moléculas de DNA son prácticamente iguales. O sea, todas están hechas de nucleótidos, todas tienen la misma forma de doble hélice girada hacia la derecha. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Que la información que tiene guardada
en clave no es la misma. ¿De acuerdo? Y eso está hecho por el orden en el que están los nucleótidos acomodados dentro de la molécula de DNA. ¿Sí o no? Muchachos. Sí, sí, sí. ¿Me están viendo, por cierto? Sí, 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 también. Ok. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí podría comentar también un par de cosas más. Dice, se hacen organismos diversos porque en un ser humano existen solo 23 cromosomas. Aquí no sé si están confundiendo organismos con órganos. Un organismo es un ente que está vivo. Una bacteria es un organismo. Un hongo es un organismo. Un perro es un organismo. Un humano es un organismo. Y aquí yo me imagino que ella está confundiendo organismos con órganos. Órganos son una parte, un tejido diferenciado dentro del organismo que tiene una función en particular. Un órgano en este caso sería el corazón, un órgano sería el cerebro, un órgano sería el páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Les voy haciendo aclaraciones, nada más, si los pierdo, díganme. Dice, en un ser humano existen solo 23 cromosomas. En realidad son 23 pares de cromosomas. ¿Ok? Acuérdense que son 46 en total, eso está aquí. Pero dice aquí cromosoma, organelo o organulo que contiene el material genético. Eso no es cierto. Un organelo es, si lo comparáramos un organelo con un órgano, yo les decía, el órgano es un tejido dentro de un organismo que tiene una función en particular. ¿Sí? Un organelo es, podríamos hacer la misma comparación, pero asumiendo que el organismo, cuando estamos hablando de organismo, estamos hablando de una sola célula. Y entonces dentro de la célula tendría que haber una estructura que tiene una función en particular. En eucariontes como nosotros, el organelo que contiene el material genético se llama núcleo. Y un cromosoma no es otra cosa más que un DNA ensamblado alrededor de ciertas proteínas que lo mantienen empaquetado. ¿Sí? Entonces, aquí hay una serie de cosas que están bien y una serie de cosas que no están tan bien. Y espero que haya aclarado algunas de las cosas para Marlene, que creo que no está aquí porque es la que nos iba a conectar. Dice Leslie Vanessa, tiene las instrucciones e información necesarias designada a cada tipo de célula, donde solo son un tipo de células puede codificarla, ya que el DNA tiene todas las instrucciones. Supongo que está hablando Leslie de cómo es que si todas las células del cuerpo tienen tienen la misma información genética o tienen el mismo DNA, se diferencian de manera que cada una tenga una función distinta e incluso formas distintas. Y la idea es muy simple. Imagínense que ese DNA es como toda la biblioteca que ustedes deberían de tener a su disposición en la UAM Iztapalapa. Dentro de la UAM Iztapalapa, algunos de ustedes tienen distintas carreras. ¿Sí? Y entonces lo que hacen para hacer las cosas que son aptas para su carrera o para su actividad es ir a la biblioteca y buscar únicamente los libros que tienen la información que están relacionadas con su carrera. Pero eso no significa que todos los demás no tengan acceso a esa información. Entonces, lo que hace la diferencia entre que una célula sea distinta a otra, aun cuando las dos tienen el mismo material genético, es qué fragmentos de ese material genético está leyendo cada uno. ¿Sí? O qué fragmento de ese material genético, en términos de biología molecular, se está expresando en un momento determinado dentro de la célula. Si yo agarro un fragmento o todos los libros que estoy leyendo, como si fuera un estudiante de la UAM, están relacionados con bioquímica, muy probablemente mi carrera es ingeniero bioquímico industrial. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que algunas de esas informaciones que están contenidas dentro de la biblioteca sirven para distintas carreras. Por ejemplo, hay ingeniería bioquímica industrial, ingeniería de alimentos, ingeniería química, ingeniería, no sé si electrónica, no sé cuántas ingenierías hay ahí. Pero un set de toda la información que está contenida allí puede ser expresado por diferentes células al mismo tiempo, aunque sean distintas. ¿Sí me entienden? ¿O no? ¿O ya los perdí? Niños. Sí, todo bien. Sí, profe. ¿Todo bien? Ok, voy a parar el video un momento porque
Todo bien, sí, profe. está pasando alguien aquí afuera y hace ruido. Ok. ¿Siguen viendo mi pantalla, niños? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces la respuesta a la que le estoy preguntando es, si le explicas a alguien en tu familia sin conocimientos de biología cuál es la relación entre el DNA y los organismos vivos, ¿cómo es posible que el ADN en todos los organismos vivos comparte la misma estructura química y composición? Pueden ser organismos tan diversos. Yo, por ejemplo, se lo explicaría a alguien con un par de libros. Le diría, mira, este libro y este libro son exactamente iguales. Tienen pasta los dos, tienen un inicio y tienen un fin, están hechos de papel, tienen las mismas letras a lo largo de todo el libro, solo puedo utilizar 27 letras distintas, pero la historia que cuenta el libro es distinta entre los dos. ¿Por qué? Porque las letras están acomodadas en un orden distinto. ¿Sí se dan cuenta de cuál es la analogía? Entonces, el material genético, la manera de explicar que tienes el mismo DNA, no, que una molécula de DNA que es exactamente igual físicamente o químicamente entre dos organismos, el orden en el que están acomodados los fragmentos hace que la historia que cuenten es distinta y hace que las instrucciones que tienen para hacer un organismo determinado es distinta. Entonces, ahora Leslie dice, pero también a pesar de ser plantas, hongos y seres humanos, no tenemos el mismo DNA, pero compartimos fragmentos. He aquí el por qué nuestro metabolismo es similar al de otros seres vivos y podemos interactuar con ellos. La respuesta a eso, Leslie, es mucho más profunda y está relacionada con el hecho de que muchos de los organismos que están sobre la Tierra, más bien de hecho todos los organismos sobre la Tierra, comparten un ancestro común. Muchas de las cosas que compartimos con todos los organismos que son muy distintos a nosotros, por ejemplo, la cadena de transporte de electrones, el hecho de que usemos ATP como moneda energética, el hecho de que todos usemos L-aminoácidos en vez de D-aminoácidos, es porque en algún punto todos provenimos del mismo ancestro común. Y ese ya lo hacía. ¿De acuerdo? Entonces, esas características que se le quedaron a él o que fueron provechosas a él para lograr sobrevivir hasta este punto, o más bien para que su descendencia sobreviviera hasta este punto, están altamente conservados entre muy distintos organismos. Entonces, hay fragmentos de esos libros que precisamente son exactamente iguales, no son exactamente iguales, son similares, o te cuentan más o menos la misma historia, porque sirven para hacer la misma cosa. Pero en el momento en que empiezas a especializarte, y que ya eres distinto a lo que hace una planta o a lo que hace un hongo, tienes que adquirir fragmentos de DNA con un orden particular definido, que es distinto al que tienen todos los otros. ¿De acuerdo? ¿Sí o no, chicos? Ok, dice Vanessa que sí. Entonces yo lo explicaría así porque se lo estoy explicando a una persona que no sabe nada de biología. Entonces lo que le diría es, tienes estos dos libros, velos, están hechos de la misma cosa, parecen ser la misma cosa, está hecha de letras también, pero la historia que te cuentan es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque esas letras están acomodadas en un orden totalmente distinto. ¿Sí? ¿O no? Entonces, a pesar de que físicamente y químicamente nosotros vemos el DNA como la misma cosa, cuando interpretamos lo que está escrito dentro del DNA, no dice la misma cosa. ¿Sí? Dependiendo de qué organismo estemos hablando. Ok. Entonces, podría irme de uno en uno aquí y le puedo contestar. Lo que les recomiendo es que vayan checándolos. O sea, que se metan y vean. A veces les contesto aquí. A veces ustedes podrían contestar. Ah, dice Leslie Vanessa, pero ¿cómo explicaría que cada base nitrogenada está unida una a otra en específico? Eso lo vamos a ver después, Leslie. De hecho, ese es el secreto por el que un organismo puede pasar la información genética a la siguiente generación. Porque hay una manera específica de decir qué nucleótido tiene que unirse con qué nucleótido y en qué orden antes de ser pasado a la siguiente generación. De hecho, eso es lo que vamos a ver en la parte de replicación. ¿Sí?
Leslie. ¿Qué para el foro, Leslie? Sí, claro que cuenta, Ingrid. Leslie, a ver, ¿quieres que vea qué escribiste, Ingrid? Ok. ¿O Leslie? Ingrid. Ahí está. Dice, el ADN está formado por varios componentes que a su vez se juntan unos con otros para formar células. Estas células al unirse van formando otras cosas como tejidos, músculos, huesos y así todo. Eso formará a los seres vivos. Claro, cada uno con sus respectivas características. No entiendo tu pregunta, Leslie. Si quieres, ahorita me dices. Voy a contestar a Ingrid. Ingrid, el DNA está hecho solo de 4 componentes. Más bien, de nucleótidos, y los nucleótidos están de 4 diferentes nucleótidos, y cada nucleótido tiene una composición química en particular. Una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Entonces, esos varios componentes que me estás mencionando aquí, en realidad son 4 componentes. Un monómero del ácido nucleico se llama nucleótido. A su vez se juntan unos con otros. Cuando los monómeros se juntan, lo que forman es un polímero. Entonces, cuando los nucleótidos se juntan, forman un ácido nucleico. Pero el ácido nucleico no se une con otras cosas para formar células y esas cosas, sino más bien lo que hace el ácido nucleico es tener la información para que otras moléculas sinteticen proteínas. Y esas proteínas tienen una función en particular, que es ir sintetizando otros componentes de la célula o haciendo otros componentes de la célula. Cuando todos esos componentes de la célula se juntan, es que entonces tienes una célula. ¿De acuerdo? Esas células al unirse sí forman tejidos, al unirse forman músculos, y cuando juntas todo eso, o más bien órganos, y cuando juntas todo eso, entonces tienes un ser vivo. Pero la pregunta general era que te compares, por ejemplo, con una bacteria. Si yo extraigo DNA de tu sangre, Ingrid, y extraigo DNA de una bacteria, y lo quisiera ver físicamente, se parecen muchísimo. Lo van a ver, por ejemplo, si quieren hacer en su práctica de DNA, extraigan DNA de su boca o de la saliva y extraigan DNA de la fresa. Y si físicamente lo ven, son exactamente iguales. Sin embargo, la información que está contenida allí, el orden en que los nucleótidos se están acomodando, es distinta. Uno tiene la instrucción para hacer células de fresa y el otro tiene la instrucción para hacer células de humana. ¿Sí? Ingrid. Sí, profesor, está bien. Ok. Leslie, platícame, estoy intrigado con tu pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta, chicos? Mientras Leslie nos escribe. Profe, yo siento que fui algo como... siento que en mi respuesta no me expliqué del todo bien, o a lo mejor quise tratarlo de dar a entender de una manera muy simple. ¿Podría ¿Quién eres? revisarla? Diego. Diego Sinay. Ajá. Ok, esta no está mal hasta cierto punto, Diego. Tenías la idea correcta, después te fuiste totalmente mal. Ok, dice, mira, primo, el DNA es como la sangre. Todos lo tenemos. Ahí es argumentable porque la sangre está hecha de células, diferentes tipos de células, rojas, blancas, etc. Pero bueno, asumamos que perdono eso y dice, ok, todos lo tenemos. Se encuentra en lo más profundo de tu cuerpo y de todo lo que ves alrededor, siempre y cuando esté vivo. ¿Ok? ¿Sí? Todo lo que veo a mi alrededor, por ejemplo, ahora vería mi computadora alrededor.
¿Sí? Entonces ahí tendrías que, aquí en todo lo que ves, vivo a tu alrededor. Es tan pequeño que para poder verlo necesitamos equipos profesionales, eso es cierto. Y es tan importante que si el tuyo fuera diferente, quizás tendrías los ojos verdes, ¿cierto? Esa cosita llamada DNA contiene tanta información como una memoria USB gigante de muchísima capacidad. Muy bien. Imagínate que si lo sacaran de tu cuerpo y lo estiraran, sería gigante. Eso es cierto. Ahora, lo más importante es que esta cosita determina todas tus características físicas, como son el color del cabello, el color de los ojos, el tono de tu piel, entre otras. Su función es tan importante que puede determinar tu estado de salud, puede incluir alguna enfermedad, o hasta puede ser que tengas un superpoder. Todo esto está perfecto. Lo de la sangre es lo discutible y la parte de todo lo que ves a tu alrededor. El problema empieza aquí, Diego. El secreto que guarda es que está compuesto de proteínas. ¿Eso es cierto o es falso, Diego? Pues como tal quise explicarlo así de proteínas, pero sé que si a, no sé, a cualquier persona que se lo quieres explicar y le empiezas a decir de tiene bases nitrogenadas, que puedes unirlo con ciertos nucleótidos, entonces pues siento que sería algo, solo intenté cumplir con la indicación. Sí, pero este es un problema grave, ¿ok? Porque, de hecho, parte de lo que vamos a ver nosotros en el curso es cuál es la relación entre el DNA y las proteínas. ¿Sí? ¿Cuál es la relación? Que el DNA tiene la información para saber en qué orden hay que unir los aminoácidos para formar una proteína determinada. ¿De acuerdo? Entonces, el DNA no está hecho de proteínas. El DNA está hecho de nucleótidos. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Ambos son polímeros, pero la unidad básica fundamental con la que se hace cada uno son totalmente distintas. Y de hecho, este punto en el que las personas confunden nucleótidos con aminoácidos y DNA con proteínas es motivo para que si al final del curso aún no lo tienen claro, no deberían de pasar el curso. Esta es parte fundamental. O sea, esta primera pasa porque es el primer foro. ¿Ok? Entonces, estoy consciente de que algunos de ustedes tienen esa idea. Pero tienen que salir de este curso sabiendo que DNA y proteínas son cosas totalmente distintas. El DNA tiene la información para hacer proteínas. Y esto sí es cierto. Estas son unas moléculas que cumplen funciones muy importantes para el organismo, para el buen funcionamiento del organismo de todo ser vivo. Eso está súper bien. El único gran problema hasta aquí es este. ¿Sí? Dice, estas proteínas forman un código en todo el DNA. Si esto está mal, que está compuesto de proteínas, esto está mal. ¿Sí? Se encuentran enrolladas en forma de una escalera de caracol y están unidas por unas bases pequeñitas. Esta característica son características del DNA. Las proteínas tienen una estructura totalmente diferente a la del DNA. Y la estructura de las proteínas depende totalmente de cuál es la secuencia de aminoácidos de la que está constituida. Dependiendo de qué orden estén acomodadas, es la manera o la forma tridimensional que adquieren en el espacio. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, el gran problema de tu ejemplo, todo lo de arriba está bien, el gran problema del ejemplo es que estás pensando que el DNA y las proteínas son la misma cosa o que las proteínas hacen al DNA. Y eso no es cierto. Sí. ¿Ok? Lo que hace diferente a todos los seres vivos, que seamos diferentes, es que todos tenemos muchísimas de esas secuencias. De hecho, tener una secuencia diferente puede incluso determinar si va a ser hombre o mujer. Más o menos. Por eso es demasiado importante estudiar y tener en cuenta que gracias a ella y a todas las secuencias que existen una gran diversidad de seres vivos. Exacto. O sea, la diferencia entre el DNA mío y el DNA tuyo está en la secuencia. ¿En qué orden están acomodados los nucleótidos? La diferencia entre mi DNA y el DNA de una bacteria está en el tamaño primero, porque yo soy un eucarionte y él es un procarionte, y en la secuencia. ¿De acuerdo? Sí, ok. Leslie dice, si esa parte de la unión de las bases nitrogenadas con su par correspondiente lo tengo que poner en el foro, o es algo más general. No, Leslie, eso probablemente se los pregunte después. Por ahora lo único que quiero, o esta parte que es la intro, lo único que quiero claro, o más bien lo único que quiero que tengan claro, es que el DNA es una molécula capaz de almacenar información.
Esa información está en clave. Y esa clave, o para decodificarlo, necesitamos del código genético, una equivalencia entre el orden de los nucleótidos y el orden de los aminoácidos, el orden de los nucleótidos en el DNA y el orden de los aminoácidos en las proteínas. ¿Sí? Lo único que quiero que sepas, hasta ahorita, es que aunque químicamente el DNA de cualquier organismo que extraigas es exactamente igual, más bien físico-químicamente, químicamente, o sea, el orden en el que cada una de esas bases está acomodada, es distinto. Y lo que hace que esa molécula de DNA tenga instrucciones para un organismo o para otro, es precisamente la secuencia en la que están acomodados esos nucleótidos. ¿Sí? De hecho, esto está un poco relacionado con el ejemplo que les puse para que se pudieran inscribir al grupo. Les di un fragmento de información que estaba codificado. Eso sería el equivalente al DNA. Necesitaban un código, un diccionario que les dijera cuál es la traducción entre lo que está escrito y lo que yo quiero que escriban. Y ustedes lo que tenían que hacer era decodificar, o sea, sacar la información que está en clave dentro del mensaje que les mandé para obtener el mensaje que ustedes necesitaban para entrar al grupo. ¿Sí o no? ¿Alguien más quiere que vea su respuesta ahora? ¿Niños? Yo, porque ya tengo dudas. Mitzi, ¿dónde estás? Dime tu duda, Mitzi. No, pero primero léala para que así arregle mis palabras. La relación del DNA y los organismos vivos es fundamental, pues es la parte principal del material genético. Ok, no es la parte principal del material genético, es el material genético. ¿Ok? Que sin ella no podemos ser llamados seres vivos. Por ejemplo, un cable de electricidad con lo que cargamos celulares, computadoras, etcétera, tiene electricidad gracias a que dentro del cable de plástico, ¿no? De plástico, tiene una tira de metal que hace que le dé poder necesario para cargar batería, para tener batería y carga. Y así entonces, un cable de electricidad sin el metal que lleva dentro es simplemente una manguera. Incapaz de tener y que corra energía dentro de la manguera. No sé. A ver, déjame seguir. A pesar de tener la misma estructura química y misma composición, el ADN puede ser organismos diversos debido a la forma en la que se acomodan sus componentes. Eso es cierto. Podemos suponer que el DNA son legos de colores, y a pesar de que todos están hechos del mismo material y miles tienen los mismos 4 colores, esto no limita lo que se puede crear con las piezas, pues depende de la cantidad de Lego y el orden que los acomodes. Puedes crear carritos, torres, animales, así como el DNA puede crear personas, plantas, animales, virus y bacterias. Perfecto, Leslie. Digo, Mitzi. Esto está súper bien. O sea, estás diciendo que tienen los mismos componentes y la única diferencia es cómo están acomodados esos componentes. La parte de arriba no está tan bien. Primero, el ADN es el material genético, no es parte del material genético. ¿De acuerdo? Pero esta es cuestionable. Dice, sin ella no podemos ser llamados seres vivos. Es cuestionable porque, por ejemplo, o sea, este ya es un tecnicismo, ¿ok? Si tú te quieres quedar con algo, Mitzi, quédate con esto. Esto es cuestionable porque, por ejemplo, los virus tienen DNA o RNA, dependiendo si hablamos de DNA o de virus o de retrovirus. O sea, tienen material genético, pero no se consideran organismos vivos. Porque no pueden generar energía por sí mismos y no pueden replicarse por sí mismos. Tienen que invadir a alguien más. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de tener DNA no es la característica que te hace ser vivo. ¿Sí? Es importante, obviamente, porque con eso es lo que necesitas para ser el ser vivo. Pero no es la característica definitoria para ser llamado ser vivo. ¿Sí o no? Sí. Pero tu respuesta a esta de abajo es muy buena. Nos imaginamos como legos, solamente los legos son de 4 colores posibles, y dependiendo de cuántos tengo y en qué orden los pongo, puedo hacer diferentes cosas. ¿Bien?
Ingrid dice, ¿cuándo es la última fecha para contestar el foro? Puedes contestarlo hasta hoy en la tarde para darles chance. ¿Ok? ¿Alguien más quiere que vea su respuesta? Ok, vamos a ver el otro foro. Ok, el objetivo de los foros es utilizar un lenguaje sencillo y claro para explicar conceptos. En este caso quiero que expliquen cuál es la diferencia entre biología celular y biología molecular, como si se la explicaras a un miembro de tu familia. Escribe primero cuál es la diferencia entre ellas en un lenguaje más formal y utiliza un lenguaje más simple, que podría ayudarte de metáforas para explicarlo de manera sencilla. Entonces, esta respuesta fue la que vi, me parece buena. La diferencia entre estas tres biologías es la escala en la que se hace el estudio. La biología general, por ejemplo, estudia sobre los seres vivos y lo que los rodea, su ambiente, su fisiología, su anatomía, distribución geográfica y cómo interactúan con el ambiente. En cambio, la biología celular se centra en el estudio de las unidades que componen a estos seres vivos, sus funciones, su ciclo vital, sus estructuras, propiedades. O sea, esta primera biología estudia organismos y cómo se reproducen, cómo se interaccionan entre sí, etcétera, etcétera. La siguiente te haces un poquito más cerca y entonces en la biología celular estudias las unidades individuales que componen esos seres vivos, es decir, las células. ¿De acuerdo? Cómo se dividen las células, cuál es el ciclo celular, cómo funcionan las células, para qué sirve cada organelo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la biología molecular estudia desde un punto todavía más específico, sobre el DNA y cómo éste tiene la información para formar proteínas. El DNA no forma las proteínas, que a su vez crean células, que a su vez constituyen los seres vivos. O sea, lo que quiere ver la biología molecular es irse hasta el punto más pequeño y ver molecularmente cómo explicas que una célula funciona. Molecularmente cómo explicas que una célula sea capaz de replicar su información y pasárselo a una nueva célula para que el linaje siga viviendo a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo haces molecularmente para poder leer esa información que se encuentra en clave dentro del DNA y con ello poder construir una proteína? ¿Qué moléculas están involucradas en eso? Si hay pasos intermedios para ir de un lado a otro. Eso a la biología celular no le importa. Lo único que la biología celular quiere saber es, por ejemplo, en qué momento se duplicó el DNA, cuándo se formó el núcleo y cuándo empieza la división celular. ¿Para qué sirve la mitocondria? ¿Para qué sirve el retículo endoplásmico? ¿Para qué sirve el aparato de Golgi? ¿Sí? Nosotros, en biología molecular, lo que queremos ver es, ok, la biología celular sabe que el DNA se tiene que duplicar para que la célula pueda reproducirse. ¿Cómo se replica el DNA? ¿Sí? La otra, ok, nosotros sabemos en biología celular que hay una serie de proteínas que tienen que estar localizadas en la mitocondria. Ok, primero, ¿cómo se hacen esas proteínas? ¿Cómo saco la información del DNA para hacer la proteína? Como si el DNA estaba dentro del núcleo, esa proteína termina en el retículo endoplásmico. ¿De acuerdo? Entonces estamos viéndolo a un nivel mucho, mucho más pequeño, a un nivel molecular. Imagínense ustedes, ¿qué podría decirles? Por ejemplo, si tienen ahorita corriendo un programa en su computadora, el Zoom, lo que ustedes quieren saber es cómo funciona el Zoom. Digamos, su organismo podría ser su computadora. Y dentro de esa computadora tienen un programa que se llama Zoom, que sería una célula. Y ustedes quieren saber cómo funciona el Zoom. Y entonces lo que hacen es meterse y estar viendo si le picas aquí, se abre la ventana, si le picas aquí, se abre compartir pantalla, si le picas acá, se abre otra cosa. Biología molecular lo que quiere saber es cómo hace el programa para hacer eso. ¿Cuál es el código que está detrás de eso? ¿Cuál es la programación que está allí para decir, ok, cuando le piques aquí, entonces lo que tu computadora tiene que hacer es compartir esto a través de este puerto para que les llegue a todos los demás a través de este otro puerto. ¿De acuerdo? Y esta es una cosa bonita. Y si podríamos imaginarnos este tema de la biología hacia la biología molecular
como una de las muñecas estas rusas que se llaman matrioshkas. Al principio tienes una muñeca grande, que sería la biología, y la vas desglosando y conforme la vas abriendo te encuentras algo más pequeño y más pequeño y más pequeño. ¿Sí? Hay el video que les proporcioné esta vez en el grupo, precisamente tiene, o hablo de esta, cuál es la diferencia entre la biología molecular y la biología celular. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere que vea su pregunta en particular? ¿O su contestación en particular? Fernanda Camarillo dice que sí, checo. ¿En cuál foro? ¿En este? Ok. Dice, si dividimos la palabra biología, bio, vida y logos, estudio, en pocas palabras podemos decir que es el estudio de la vida. De acuerdo. Es una ciencia que se encarga de observar, analizar las características y propiedades de los organismos vivos, investiga las características de los organismos vivos y las especies como grupo para estudiar su conducta y su interacción con el entorno en el que se encuentran. Ok, biología celular. Ya sabemos qué significa biología, pero la palabra célula es la unidad fundamental de los organismos vivos con vida, que pueden reproducirse de forma independiente. Eso es bueno porque está eliminando la parte de los virus. Entonces, la biología celular sería la ciencia que se especializa en el análisis de las células, es decir, en la estructura, el funcionamiento y las interacciones de estas unidades microscópicas. De acuerdo. Biología molecular, la molécula es la unidad mínima de un elemento que va a conservar sus propiedades químicas y puede estar compuesta por átomos diferentes e iguales. La biología molecular analiza los fenómenos biológicos a partir de la estructura de las moléculas. Estudia la composición, la estructura y las funciones de las moléculas que son fundamentales en el desarrollo de los procesos vitales. ¿De acuerdo? Está bien, María Fernanda. Aunque te faltó la analogía, pero bueno. ¿Ok? Una de las cosas, o muchas veces les pido que hagan una analogía, porque hay como niveles distintos de comprensión de las cosas. Hay gente que dice que únicamente has entendido algo bien cuando eres capaz de llevarlo a un nivel casi absurdo, pero en el que sigue siendo cierto lo que dices. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas por las que les pongo que pongan una analogía o que se lo expliquen a alguien que no tiene conocimientos de biología es precisamente eso. No solo quiero que hagan un copy-paste, que busquen rápidamente una información o que pongan en Wikipedia cuál es la diferencia entre o en Google y lo copien y lo peguen. Porque eso no les deja nada. ¿De acuerdo? De hecho, esto también es un comentario para las personas que están repitiendo el curso. Algunas de las tareas que les voy a dejar son exactamente iguales que las tareas que habíamos hecho el trimestre anterior. Pero tienen que poner su concentración en hacer la tarea y en entender qué es lo que están haciendo. Porque lo que me interesa a mí es que les quede claro el concepto. O sea, a lo mejor no las palabras exactas, pero lo que significa lo que están leyendo. Entonces, gran parte de que les pida en este tipo de foros que lo escriban con sus palabras o que traten de explicárselo a su abuelita, por ejemplo, o a su tía, la del WhatsApp que les manda memes, o lo que sea, es que sean capaces de que ese conocimiento que están leyendo puedan digerirlo lo suficiente para pasar o para explicarlo de una manera simple sin que pierda su veracidad cuando lo están explicando hacia abajo. Obviamente van a omitir algunos detalles, pero el punto clave tienen que ser capaces de pasarlo hacia abajo. Y es un poco lo que hizo Corsas aquí arriba con lo de las matrioshkas. O sea, lo que estoy viendo es el mismo fenómeno, los mismos fenómenos biológicos, en 3 niveles distintos. En el primer nivel estoy viendo la muñecota, lo abro y veo uno más pequeño, lo abro y veo uno más pequeño. Ese súper pequeño que me dice cómo funciona todo, es lo que estamos haciendo en biología molecular.
Por ejemplo, este en particular es casi copiado de la red. El problema de esto es que no me dice si lo están entendiendo. Y se supone que mi función es asegurarme de que estén entendiendo. ¿De acuerdo? Entonces lo mejor es que primero lo lean, lo mediten y después contesten. Por eso les doy un poco más de tiempo para contestar los foros. Este foro ya le contestaron aquí a Ingrid, que se cierra hasta las 5, creo, del miércoles. Ingrid. Es la ciencia que estudia los seres vivos y un ser vivo se define como aquel que tiene una estructura compleja, se nutre, se relaciona y se reproduce. El atributo más sobresaliente de los seres vivos es quizás su complejidad y su alto grado de organización. Interrumpa, profesor. ¿Eres Ingrid? ¿Sí? Ajá. Perdón que le interrumpa. Primero, los 3 puntos son el concepto formal. Y luego abajo, bueno, puse la explicación que yo le daría a bueno, no sé, a otra persona, vaya. Ok. Entonces, este sería lo que quieres que vea. Básicamente Sí, es el estudio de la vida en general. El estudio de los seres vivos, pero no a gran complejidad. O sea, como por encima. ¿Esto es correcto? O sea, es el estudio de la vida en general y el estudio de todos los seres vivos. ¿Es correcto? Esto es incorrecto. Porque aunque lo estemos viendo en diferentes niveles, cada cosa tiene su propio nivel de complejidad. O sea, estar estudiando la reproducción, por ejemplo, de los animales o la interacción de los animales con el ambiente, o por ejemplo ahora incluso la interacción de los organismos macromoleculares con los organismos micromoleculares como las bacterias o el microbioma o esas cosas, o por ejemplo la interacción entre los bosques y los hongos que viven allí o algo así, es complejo, per se. ¿Sí? Y no es que lo hagas por encima, simplemente lo haces de un nivel distinto. O sea, estás viendo las cosas desde un nivel más, como, ¿qué podríamos decir? Déjame pensarlo. Espérame, sigo pensando, sigo leyendo. Concepto biología celular. En este concepto seguiremos con el estudio de los seres vivos, pero ya vamos a entrar más a fondo en el estudio de todas las células que lo conforman. Ok. Concepto de biología molecular es el estudio a fondo de cómo está formado el ADN, el ser vivo, el cual se une para formar, del ser vivo, el cual se une para formar células y estas a su vez se van formando el ser vivo completo y de grandes variedades. La última parte de grandes variedades, no sé a qué te refieres. No estoy seguro, Ingrid. O sea, creo que tienes más o menos la idea. Supongo que estás estudiando el concepto de reproducción. ¿Ok? Y entonces lo primero que tienes que hacer es estudiarlo a nivel biológico. ¿Sí o no, Ingrid? Sí. Entonces, por ejemplo, tú podrías empezar a estudiarlo de distintas maneras y decir, ok, lo primero que voy a hacer es, supongamos que lo vamos a hacer con animales de granja. Y entonces dices, ok, voy a mezclar una vaca con un caballo. Y entonces ves si tienen hijos o no. O un caballo con un chivo. O cosas así. Después dices, ok, a lo mejor lo que tengo que hacer es ponerlos en la misma especie. Y entonces dices, ok, voy a poner caballos con caballos, vacas con vacas. ¿Sí? Hasta ahí todo lo estás viendo a nivel de biología porque lo estás viendo a nivel macroscópico.
Después dices, ok, los caballos tienen que ser caballos hembras o caballos machos o uno y uno. Y lo sigues viendo a nivel macroscópico. En algún punto dices, ok, si mezclo un caballo y una yegua, van a tener un caballito. Y aparte, puedes empezar a estudiar algunas otras interacciones. Si mezclo un caballo de este color con un caballo, con una yegua de estas características, van a tener un caballito de estas características. ¿Sí? Hasta ahí estás haciendo biología porque todo lo que ves es macromolecular. Ahora, si quieres hacer biología celular, en este mismo tema de la reproducción, tendrías que ver, ok, ¿cómo es que solamente parte del caballo empezó a formar un organismo vivo completamente distinto? ¿Y cómo es que necesitaba tener parte del caballo y parte de la yegua? Y entonces te vas hasta un punto en el que ya no estás analizando a los caballos como tal, sino en uno estás estudiando una célula sola, que sería el esperma del caballo, por ejemplo, y el óvulo de la yegua. Y entonces, ¿cómo es que esas las tengo que juntar para que a partir de allí esa misma célula empiece a crecer y a reproducirse? Y en un momento determinado forme un caballito. ¿Sí? Podrías incluso entrar a, por ejemplo, ¿por qué no puedes mezclar una especie con otra? Y entonces llegarías a nivel de biología celular hasta el punto en donde que no puedes hacerlo porque no tienen el mismo número de cromosomas. Y entonces cuando se hace la división celular, como no tienes el mismo número de cromosomas, las células no se dividen igual o no se dividen exactamente con la mitad de la información genética para cada lado y eso resulta no viable. Y eso lo estás viendo a nivel de biología celular, porque estoy viendo la célula. ¿Ok? Ahora, yo ya vi, o sea, vi a nivel de biología que tengo que mezclar de un caballo y una yegua y me sale el caballito. Luego, a nivel de biología celular, vi que no es todo el caballo y toda la yegua, sino solamente el esperma y el óvulo, y que cuando se juntan esos y tienen el mismo número de cromosomas, entonces esa célula puede empezar a dividirse y al final de cuentas forma un caballo. ¿Sí? La biología molecular ahora te dice, ok, pero la información que tenía esa primera célula que se formó es exactamente la misma en todas las células que están allí arriba. O sea, que están formando el caballo al final. ¿Cómo es posible que de la misma célula que se estaba reproduciendo de una manera determinada, ahora haya generado órganos diversos? ¿Sí? ¿Y cómo es posible que una célula pueda dividirse y replicar su información genética exactamente igual para la siguiente célula? Entonces ya lo tienes que ver a nivel molecular. Tienes que, a nivel molecular, cómo se replica el DNA. Y luego también a nivel molecular, ¿cómo haces para que de toda esa maraña de DNA, en ciertas partes del cuerpo solo se expresen unas regiones del DNA y en otras otra? ¿Qué controla ese nivel de expresión? ¿Me entiendes? Entonces, estás viendo el mismo fenómeno en 3 distintos niveles. La respuesta que tienes es más o menos cierta. No me gusta esta parte de no habrá complejidad, porque sí tiene su complejidad. En este punto, es cierto, ya estamos viendo, seguiremos con el estudio de los seres vivos, pero ya más a fondo en el estudio de las células que lo conforman, y más bien en el funcionamiento de las células que lo conforman. O sea, no solo quieres estudiar las células, sino cómo funciona, cómo se mantiene, cómo se duplica, cómo es capaz de adquirir energía del ambiente, cómo transforma un compuesto químico en otro para obtener energía, cómo a veces no le estás dando, por ejemplo, aminoácidos, pero es capaz de sintetizarlos. Todo eso. Y en el último, ya estoy viendo, ok, a lo mejor para sintetizar un aminoácido en particular necesitaba 5 proteínas. ¿De dónde salieron esas 5 proteínas? ¿Quién las hizo? ¿Cómo saben qué orden tenía que pegar los aminoácidos para hacer esas proteínas? ¿Cómo esas proteínas saben que tienen que formarse en una estructura tridimensional determinada para ser capaz de reconocer ese sustrato y formar un aminoácido determinado? ¿Ves? Entonces, a fin de cuentas, estás estudiando el mismo fenómeno biológico desde 3 puntos de vista distintos. ¿Sí? Entonces, no está mal la respuesta, solo la estoy complementando. Está un poquito incompleta a lo mejor. Pero no estaba tan mal como yo pensé. No, no está tan mal. Por lo menos. Gracias. Ok, dice Ingrid, puede checar el mío. Ingrid, los achaques, diferentes cosas, bla, bla, bla. Ok, entonces, ¿alguna otra duda, niños, niñas? Ahí nos vemos.
¿no? ¿Tienen más dudas, chicos? ¿Hasta ahorita van bien? Pueden decirme cómo les ha ido en sus clases, si tienen alguna duda de respecto al laboratorio, si tienen alguna, quieren compartir, por ejemplo, qué encontraron de sus proteínas, o esperan a darme la sorpresa y que lo lea. La sorpresa. Mitzi, espero mucho de ti este trimestre. Ay, profe, no me digas eso. Bueno, está bien. Entonces me quedo con la sorpresa cuando los lea. Y ya le paramos aquí. Sí, profe. Sí, lo veo prudente. Ok, es importante que vayan estudiando. Acuérdense que los foros de esta semana se cierran el jueves. Entonces para el jueves ya tienen que haber hecho un intento de responder. ¿De acuerdo? El laboratorio, acuérdense que todos tienen que participar en hacer las prácticas, discutan cuáles son las respuestas. Pueden usar diferentes mecanismos para ir haciendo la respuesta entre todos, por ejemplo, Google Drive o algo así. Acuérdense también que voy a hacer evaluaciones personales. Entonces, a pesar de que su equipo tenga una práctica de 10, no significa que todos los de ese equipo van a sacar 10, porque les voy a hacer un pequeño examencito también en el laboratorio. Y traten de ser conscientes, de poner su atención en lo que están haciendo, para que no solo lo lean y se les olvide, sino que entiendan qué es lo que están leyendo. ¿De acuerdo? Leslie Vanessa dice que ya se va porque tiene clase, y sí es cierto, era hasta las 2. ¿No es hasta las 3 nuestro laboratorio, niña? Ajá, creo que está hasta las 3. Sí, de 11 a 3. Leslie. Bueno, dice que ya se va porque tiene clase. Que se le empalmó. Ay, niña. Está bien. Pues hoy me tardé un poquito para que vean más o menos cómo va a ser la evaluación de los foros. Si en algún punto quieren que veamos otra vez, o que revise el foro, o que conteste directamente aquí, me dicen y lo contesto directamente aquí. ¿Sale? Les voy a ir asignando calificaciones según vea que me van convenciendo sus respuestas. Y probablemente les llegue el aviso de que ya califiqué. Entonces, para que vayan teniendo un registro de cómo van las cosas. Entonces, cuídense. Nos vemos el jueves. ¿Ok?